intercambio de conocimiento, experiencias e innovación en materia de sostenibilidad. Nuestro objetivo es atraer a este foro al tejido empresarial para que puedan reflexionar sobre los cambios que son necesarios para poder transitar estas empresas hacia la sostenibilidad. Pero para ello hemos pensado que no tienen que estar solo las empresas, que es necesario un debate junto a la administración pública, el tejido social y la propia universidad. En este sentido, pretendemos que se entienda que el único camino posible a partir de ahora es el de la sostenibilidad social y medioambiental, porque la desigualdad y la crisis medioambiental solo hacen que crecer, especialmente como hemos visto tras la pandemia, y ello puede conducir a un deterioro de nuestra sociedad y de nuestra democracia. Y solo desde un compromiso real con los objetivos de desarrollo sostenible es posible cambiar el rumbo de este barco. Y este viraje va a costar, no lo dudamos. Y la Universidad de Valencia debe estar ahí para dinamizar este proceso, para crear alianzas y para crear innovación y dar formación. Hoy es un buen día para la Universidad de Valencia, para su misión, y me explico. Hubo un tiempo en el que el activismo ecologista tuvo que esforzarse por hacerle entender a los dirigentes de las empresas y a los gobernantes que había que caminar hacia la sostenibilidad. Ahora, aunque colean algunas voces negacionistas, son una minoría por mucho que intenten hablar a gritos. Las empresas saben que deben ir de la mano de un cambio de modelo de producción y de consumo. La administración debe ir de la mano de las empresas y asegurarles que no deben de tener miedo, bajo la certeza de que el camino es el mismo para la administración y para la empresa, porque sin seguridad jurídica y económica no va a haber cambios en las empresas y sin las empresas no hay crecimiento económico. Entre tanto, el consumidor lo tiene claro. Ya ha decidido la dirección en la que caminar. El futuro será sostenible o no será, piensa, y está dispuesto a ser coherente y responsable en su forma de consumo. Y el consumidor, no olvidemos, siempre determina el camino de las empresas. Y este largo camino ha sido determinado para los consumidores gracias a las alertas de las organizaciones sociales. Desde hace años nos han alertado sobre los grandes retos globales y locales, sobre la crisis climática, sobre el cuestionamiento de derechos humanos y un largo etcétera de temas. Y la pregunta es, en este puzzle de intercambios, ¿qué puede hacer la Universidad de Valencia? Pues tenemos claro que liderar, innovar y formar. Y esto no es solamente parte de su misión con el compromiso que tiene de cara a la sociedad, sino que forma parte de su misión y de su ADN como formar con las obligaciones docentes e investigadoras, de formar a nuestro estudiantado, que en definitiva serán los futuros profesionales que crearán y se incorporarán en las empresas. Y además serán los futuros ciudadanos y ciudadanas en cuyas manos quedará sostener la vida y sostener la sociedad. El efecto pedagógico de la universidad es muy grande. Diariamente pasan por nuestra casa alrededor de 60.000 personas. Por tanto, tal y como lo hagamos en la Universidad de Valencia, será luego el fruto que devolveremos a la sociedad y al tejido empresarial. Es el momento de fijar estrategias en la Universidad de Valencia y queremos ir de la mano de las empresas, de la administración pública y del tejido asociativo. En este cruce de alianzas quisiera agradecer el apoyo institucional que hemos recibido para organizar estos encuentros y, sin mayor dilación, quisiera darle la palabra, en primer lugar, a la señora Eva Blasco, que es presidenta de la Confederación Empresarial Valenciana en su sede de Valencia. Tiene la palabra. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias a la Universidad de Valencia y al Rectorado de Igualdad, Diversidad y Sostenibilidad por hacerme partícipe de este encuentro por la sostenibilidad y poder aportar la visión de las empresas valencianas, no sé si se oye bien o no se oye bien, el reto de la Agenda 2030. Durante estos meses, desde la CEP, hemos defendido la necesidad de compatibilizar salud y economía para hacer frente a la crisis sanitaria. Una compatibilidad y una defensa que hacemos extensible a la necesidad de que sostenibilidad y economía vayan de la mano. Así nos lo marcó Naciones Unidas a través de los ODS, de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible,
y ahora además nos lo exige también Europa. No hay vuelta atrás porque estoy convencida de que solo de esa forma podremos afrontar la recuperación y que quien no lo haga de esta manera se va a quedar atrás. Si algo hemos demostrado las empresas de la Comunidad Valenciana durante la pandemia es que somos responsables, que estamos comprometidas con la sociedad en la que operamos y que la responsabilidad social empresarial está integrada en nuestra estrategia. Este compromiso social es el que nos movió desde CET, desde un primer momento, a pedir la flexibilización de los ERTE para evitar la destrucción de empleo e implicarnos en las negociaciones para alcanzar acuerdos beneficiosos para las empresas, pero sobre todo para todos esos trabajadores y trabajadoras afectadas. Pero además se ha puesto de manifiesto con esta crisis que las empresas socialmente responsables han sido más resilientes y han tenido una mayor facilidad de adaptación durante la crisis. Me enorgullece destacar que para la mayoría de las organizaciones y empresas la RSE y el compromiso con los ODS ya hace mucho tiempo que dejaron ser una cuestión de marketing como pudo ser en un primer momento. Tenemos muy presente que si bien la responsabilidad social es de carácter voluntario, ya no es una opción, sino una obligación porque esto es lo que nos demanda la sociedad. Este compromiso debe estar consensuado con la alta dirección de las empresas y debe estar además aplicado en la filosofía de todos los empleados y las empleadas. Pero igualmente sabemos que, como en muchos otros ámbitos, sin la colaboración público-privada será muy difícil cumplir con esos objetivos. Para que los cambios de calado tengan éxito es necesario el compromiso de todas y todos y todas. Y es tarea de todos, por tanto, propiciar esos cambios. Las organizaciones empresariales debemos tener un papel activo de formación y concienciación y además tenemos que garantizar que las pequeñas y medianas empresas no queden atrás. Tengamos presente además que esas pequeñas y medianas empresas representan en nuestra comunidad en torno al 95% del tejido empresarial. Desde la CED realizamos esa labor a través de nuestra Comisión de Responsabilidad Empresarial, que es además una de las más antiguas y activas de la Confederación. Como decía, se trata de unir fuerzas para ser más sostenibles y más resilientes. Una suma de sinergias la que no podemos olvidar las universidades, centros de conocimientos con los que debemos tejer lazos de colaboración para retener el talento, pero también en pro de la innovación y la competitividad de nuestro tejido empresarial. Hoy, además, con esta iniciativa de la Universidad de Valencia, generamos una nueva alianza en materia de sostenibilidad que esperamos nos ayude a conseguir una sociedad más justa, más responsable y más igualitaria. Además, Europa y la llegada de los fondos europeos son otro estímulo para avanzar en el terreno de la sostenibilidad y para conseguir mejores resultados. Estas ayudas serán determinantes para que España recupere los niveles previos a la crisis, pero no para salir iguales, sino para salir más reforzados, más verdes y más digitalizados. Las empresas de la comunidad ya estamos trabajando en proyectos alineados con esos intereses europeos que permitan la captación de un mayor nivel de ayudas. Y lo estamos haciendo en todo caso de la mano de la administración. Siempre lo decimos, lo básico es la colaboración público-privada. Si bien el tejido empresarial tiene mucho que decir y mucho que hacer, no lo puede hacer solo. Como sabéis, y queda demostrado a través precisamente de este foro, para que los cambios de calado tengan éxito es necesario el compromiso de todos, de las administraciones, de las empresas y del conjunto de la sociedad civil. Por tanto, enhorabuena a la Universidad de Valencia por la organización de este foro, por implicar al tejido empresarial valenciano y por su apuesta decidida por integrar la sostenibilidad en sus ámbitos de actuación. Creo que iniciativas como estas son necesarias para alcanzar esos objetivos que marca la Agenda 2030. Sabéis que contáis con la CEP, que contáis con las empresas valencianas para crear alianzas y avanzar hacia una comunidad valenciana que creemos que de esta forma será más competitiva. Es el modelo de sociedad y el modelo económico que se nos exige, pero además es el que creemos a que queremos todas y todas llegar. Muchas gracias y buenas tardes. A
continuación, a través de un vídeo, porque no ha podido asistir al acto, el señor Michel Bergeron, director del Centro de Naciones Unidas para las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que tiene su sede en Quart de Poblet, tiene la palabra. Good afternoon, ladies and gentlemen. I would like to express my gratitude to the University of Valencia for extending this invitation to participate in the Trobadores por la Sostenibilidad en la Universidad de Valencia. The 2030 Agenda is a commitment to safeguard human dignity, global stability, and maintain a healthy planet for future generations. Its goal is to make possible for more sustainable and resilient society without excluding anyone. The overexploitation of resources is causing unprecedented natural disaster in some part of the world today. Due to climate change, glaciers are disappearing in a worrying way. Desertification processes are accelerating at a rate unthinkable a few decades ago, creating tension and instability in some regions of the world. The challenges we face are enormous. Our planet is in danger. We must change our lifestyle. The 2030 Agenda will allow us to face these challenges through international cooperation with strong alliances and where governments and non-government organizations, businesses and civil society are to be the driver of this much needed change. The latest development in digital technologies may provide improvements to the protection of the environment and the achievement of a more sustainable societies. This transition toward a sustainable world required participation of each and every one of the stakeholders involved in a participatory and innovative manner. Companies need to integrate sustainable detailed strategies across multiple dimensions of their digital transformation roadmaps. Governments have to commit and cooperate globally and legislate locally to integrate policies across sectors to manage resources and improve governance. And civil society has to engage and demand sustainable policies from their representatives and companies to buy products and services from. The information and communication technology connects the world globally and has great potential to accelerate human progress, bridging the digital gap and developing the information society on a global scale. The United Nations is aware of the impact of the digital transformation and the benefits it may bring to the people. The UN has already taken some steps to greatly improve its role in uniting and leading the world in its transition toward digital transformation. Let's look at two examples. In Malawi, the UN has established the world's largest drone test corridor for humanitarian application, covering over 13,000 square kilometers. In Zambia, the UN is supporting the creation of virtual farmers market, where an app-based e-commerce platform connects farmers, surplus and buyers' demand for crops. There are significant efforts on the way to apply new technologies in peacemaking and peacekeeping contexts. An important aspect of the digital transformation strategy of the United Nations is the emphasis on the continuous need for learning and partnership with non-government stakeholders if the UN hopes is to maintain leadership in the digital era. In other words, the UN must engage and change with the private sector, academia, and professional institutions to apply the knowledge gained through vigorous research projects so as to benefit all of humanity. Ladies and gentlemen, there are huge challenges awaiting us, but there's something we have learned from the COVID-19 pandemic is that when we work together in a spirit of collaboration and solidarity, we can overcome any challenge, no matter how big it may seem. As I approach the end of my talk, allow me to thank you for all your time, and thank you very much.
A continuación tiene la palabra la señora María Emilia Adán García, que es presidenta del Consell Social de la Universidad de Valencia. Bueno, pues muchísimas gracias, vicerrectora, rectora magnífica de la Universidad de Valencia, presidenta de la CEB, querida amiga, director de Naciones Unidas, si nos está escuchando, autoridades, queridos amigos y amigas que estáis hoy aquí, para iniciar esta serie de seminarios y de trovadas, de encuentros por la sostenibilidad de la Universidad de Valencia. Es un honor como Fundación Universidad de Empresa el que se desarrollen en el marco de esta casa, porque acoger este evento es nuestra razón de ser. Diálogo, reflexión, debate y sobre todo encuentro entre los agentes de la universidad, de la empresa, de la sociedad civil, de la administración. Servir de punto de encuentro y de crisol para todas estas perspectivas es nuestra razón de ser. Y en este caso, además, en un tema tan esencial para el conjunto de la sociedad como es la sostenibilidad. Quiero felicitar a la Universidad de Valencia, que a través del Vicerrectorado de Igualdad, de Diversidad y Sostenibilidad ha dado el paso al frente para integrar estos programas en el proyecto ODS Yo Sí. Desde hace ya tiempo se está desarrollando una serie de acciones muy interesantes de reflexión y debate sobre cómo integrar los objetivos de desarrollo sostenible en la Universidad de Valencia, tanto en el entorno social, ambiental como económico. Desde ADID hemos querido colaborar estrechamente desde el principio con este objetivo, puesto que compartimos su visión, la visión de la universidad y las metas que se ha trazado. Especialmente en esta fase del proyecto, en un momento en que la relación con el tejido productivo y la administración debe intensificarse, dando respuesta así a la misión de esta fundación. ¿Cómo pueden cambiar las empresas el modelo social, ambiental y económico? La Agenda 2030 como hoja de ruta. Este es el título de este primer encuentro, de esta primera trovada. Analizaremos a continuación, y gracias a ponentes de excepción, el cómo. Lo que es indudable es que se puede y se debe. Tanto las empresas, el tejido productivo en general, como todos nosotros hemos de colaborar en modificar el modelo actual, tanto social, ambiental como económico, para alinearlo con los objetivos de desarrollo sostenible, porque son objetivos que se pueden conseguir, que hemos de conseguir, que no es, como decía antes la presidenta de la CEB, algo propagandístico de las empresas, sino que está interiorizándose en las empresas y debemos interiorizar todos nosotros también en todos nuestros aspectos profesionales y sociales. Estamos convencidos de ello, desde el equipo de la ADI, desde luego así lo vemos, pero también estamos convencidos de que para conseguirlo es necesario establecer alianzas, como también señalaba anteriormente la presidenta de la CEB y la vicerrectora cuando ha hecho la presentación del proyecto. Cooperación y trabajo conjunto debe de ser nuestros objetivos. Debemos de insertarnos todos nosotros, caminar unidos, porque solamente así podremos conseguir que sean una realidad y, como consecuencia, una sociedad mejor, más justa y más sostenible. Este va a ser el tema central de este primer encuentro y de los 4 próximos previstos, que van a estar centrados en diferentes ámbitos relacionados todos ellos con la sostenibilidad, el turismo y el uso del territorio, los retos del sistema agroalimentario, el cambio climático y la transformación del modelo energético y los retos de sostenibilidad de la banca. Aspectos importantes que necesitamos que se alineen con este objetivo y que además son especialmente relevantes en nuestra comunidad valenciana. Por lo tanto, nuestra fundación, la Fundación ADI de la Universidad de Valencia, sigue ofreciéndose como escenario para que todos estos encuentros tengan el marco adecuado. Quiero agradecer especialmente a la rectora y a la vicerrectora de Igualdad, Diversidad y Sostenibilidad por su decidido apoyo a la consecución de los ODS y mi agradecimiento también a nuestro tejido empresarial representado hoy aquí por la presidenta de la CEB, Confederación Empresarial Valenciana.
Desde nuestra experiencia estamos convencidos de que solo estas alianzas y colaboración se podrá optimizar los esfuerzos, conocimientos y recursos. La Fundación ADEIT lleva ya más de 30 años colaborando con su entorno social y económico a través de diferentes programas de formación, prácticas, innovación y empleabilidad, y creemos que puede ser también un lugar adecuado para poner en práctica todas las enseñanzas que obtengamos de estas trovadas. Juntos haremos una sociedad mejor, más alineada con los objetivos de desarrollo sostenible. Desde luego, contad con nosotros, con el ADEIT, en lo que podamos ayudar, porque para nosotros esta es la buena dirección y nuestra razón de ser. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. ¿Entra el vídeo o no? Seguimos igual. Bien, pues continuamos. A continuación tiene la palabra la señora María Vicenta Mestre Escrivá, rectora magnífica de la Universitat de València. Señora Presidenta del Consejo Social, querida María Emilia, señor Director del Centro de Naciones Unidas para las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, ubicado en nuestro territorio, señora Presidenta del CEP Valencia, querida Eva, señora Secretaria Autonómica de Economía Sostenible, estimada Rebeca, Director General de Economía Sostenible, benvingut, señor Director de la Oficina de la Organización Internacional del Treball per España, señora catedràtica de Filosofía Moral y Política de la Universitat, queridísima Adela, señor conseller delegat de IDAI Nature, però sobretot està també la delegada, la rectora per a Sostenibilitat, director del Jardí Botànic, director de la Fundació ADEIT, de GANS, de la Universitat de València, vicerectora d'Innovació, Transferència, querida vicerectora d'Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat, caps d'iniciatives, però sobretot, jo diria, companyes i companys, amigues i amics, implicats i aplicades en la sostenibilitat. Unes salutacions molt especials a totes les persones que ens estan seguint en directe, també des de les seues cases, és el que permet aquest model híbrid i que és una nova modalitat que ens ha portat la Covid, però que tenim que aprofitar en la mesura de lo possible i que fa que més persones es puguen connectar a actes com aquest. Fa pocs anys ningú hauria pensat que ens trobaríem en aquesta situació. De les lliçons de la història havíem oblidat les pandèmies. Vivim com vivíem en una mena de món feliç amb els seus problemes en cada realitat territorial i amb problemes molt més greus que només concentraven la mirada de les persones quan ocupaven els espais informatius de les televisions o les planes dels diaris o els minuts radiofònics. Però la realitat de les pandèmies en la història ens ha de fer pensar que són problemes globals als quals hem de donar també respostes globals. En aquests moments, el progrés de la ciència, en un temps rècord, ha fet possible una vacuna i ha fet possible una organització de serveis públics sanitaris que està facilitant la seva ràpida extensió d'esta vacuna a tota la població. Però no hem d'oblidar que n'hi ha països que es troben molt lluny encara d'iniciar el procés de vacunació per qüestions purament econòmiques. I món tan sols en tenim un món finit en el qual els recursos no són il·limitats ni tampoc són inesgotables i fins i tot aquells que són renovables o reciclables poden patir els efectes de les contaminacions. Sense anar més lluny, la mar Mediterrània, que banya les nostres costes, rep cada any 229.000 tones de plàstics i acumula un pes de residus plàstics al fons marí que suposa 3 vegades i mitja més en pes que les captures de les 3 espècies més pescades a la nostra mar. Al llarg de dècades hem viscut un progrés espectacular de les economies avançades que en nombroses ocasions han acabat amb els nostres paisatges i fins i tot amb la nostra capacitat de producció agrícola, com és el cas de la progressiva desaparició de la nostra horta. Estem en un punt en què l'escalfament global no sols està provocant el desgel dels pols planetaris, sinó que canvia la nostra climatologia, afectant també la nostra forma de viure a poc.
però hem de mirar més enllà, hem de pensar com espècie, com poder satisfer les creixents necessitats de la població mundial i com fer-ho sense comprometre les possibilitats de les generacions futures i al mateix temps sense alterar també els nostres ecosistemes naturals ni comprometre el nostre medi ambient en el qual vivim. Més enllà, en un món com el nostre, en el qual l'extensió dels sistemes de govern democràtic han arribat als nivells més alts de la història, com podem continuar vivint encara en un món on la desigualtat és creixent. Desigualtat entre persones d'un mateix estat, però especialment entre països, provocant fenòmens migratoris que obliguen a posar en risc la vida de moltes i moltes persones i també de les seues famílies, cercant un futur millor als països dominants del primer món. Un primer món que, com va definir la nostra benvolguda professora de la Cortina, encara aquestes situacions des de la aporofòbia mentre continuen incrementant-se altres desigualtats, no tan evidents, no sols econòmiques, sinó també de gènere. Un primer món que viu des de la fi de la Segona Guerra Mundial sense guerres dins de les seues fronteres, però les guerres continuen, moltes vegades provocades per interessos purament econòmics dels països més desenvolupats. Respondre a totes aquestes qüestions va molt més enllà d'un debat filosòfic o d'un enfocament existencial o merament econòmic, sociològic o jurídic, de ciència bàsica, d'ecologia, de medicina o una anàlisi històrica. Estem parlant de la realitat, del nostre dia a dia. Per això, sobre la base dels debats, cal actuar. Aquesta és la crida dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, els ODS de la ONU i de l'Agenda 2030. La nostra universitat no pot estar al marge d'aquests debats per diverses raons. La primera raó, perquè els nostres estatuts es mandaten a una defensa ecològica del medi ambient, alhora que a procurar el creixement econòmic, el progrés de la ciència i de la societat, així com els ideals de la pau i de la llibertat de totes les persones. La segona raó és perquè, com a universitat d'estudi general que abasta totes les branques del coneixement, la nostra universitat, una de les primeres universitats d'Europa a nivell mundial, té capacitat per afrontar aquests debats amb fonamentació científica en totes les branques del saber. La tercera raó és perquè som un agent social definit en els models de desenvolupament dels territoris com a creadors de ciència i també de coneixement. I finalment, perquè som una gran organització que amb la seva acció pot contribuir a assolir tots aquests objectius. Però mai ho podrem fer soles. El repte dels ODS és tan ambiciós que requereix d'una acció combinada de les administracions públiques, organitzacions empresarials i organitzacions sindicals, moviments socials i persones. Cadascú amb el seu comportament individual i grupal dia a dia. Per això vull agrair especialment la participació i el compromís no sols de les persones que ens acompanyen en aquest acte inaugural, sinó de totes les persones que participaran tot seguit en un debat que crec que serà molt, molt estimulant. Debat organitzat per UV Sostenibilitat, liderat per la nostra vicerrectora d'Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat, benvolguda Helena, enhorabona per aquesta iniciativa que mensualment anirem practicant i millorant. Estem compromesos en un futur sostenible. Per això, en el meu programa com a rectora, vaig proposar a la comunitat universitària crear un vicerrectorat amb tots aquests objectius i competències. Sense assolir els tres conceptes, sense una societat de persones iguals, homes i dones, sense una societat que integra totes les diversitats que existeixen, de tot tipus, sense una dient comprensió de que tots i totes som iguals, però alhora diferents, no podem cohesionar una societat que s'enfrontarà a reptes tan immensos com els que tenim per davant. Per això agraïsc a totes les persones que participen en aquesta trobada, siga presencialment o des de les seues cases, a través de les pantalles, no sols la seva assistència a aquesta primera trobada de sostenibilitat de la Universitat de València, sinó el seu compromís i la seva acció per fer assolir els objectius plantejats per la ONU.
Moltíssimes gràcies a totes i a tots per la vostra presència, per la seva presència en aquesta jornada que queda ara formalment inaugurada, però especialment tot el meu agraïment i reconeixement per la seva implicació, per la vostra implicació en els reptes de futur que marquen els ODS. Moltes gràcies. Bona vesprada a totes y tots y benvinguts y benvingudes a esta jornada. Voy a pasar a hablar en castellano por deferencia a la gente que nos escucha de fuera de Valencia. Hoy empezamos una serie de lo que hemos llamado encuentros por la sostenibilidad, trobades per la sostenibilitat, que se enmarcan dentro del proyecto ODS Yo Sí, que impulsa el Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Sostenibilidad de la Universitat de Valencia. Este proyecto nace por el firme compromiso que tiene la universidad de integrar los ODS dentro de la comunidad universitaria, es decir, en la docencia, en la investigación, en la gobernanza y en el compromiso con la sociedad. Y es en este último, del compromiso y la colaboración con la sociedad, donde se enmarca todo este proyecto grande de encuentros por la sostenibilidad con el fin de crear una cultura de la sostenibilidad. Pero como bien apunta el último ODS, el número 17, el de las alianzas, solo trabajando juntos, solo tejiendo alianzas, podremos conseguir la Agenda 2030 y sobre todo conseguirla y cumplir los objetivos de manera satisfactoria. En estas necesarias alianzas de las que hablamos, tanto internas como externas, estos encuentros quieren servir como una base para crear esta cultura de sostenibilidad en todos los ámbitos. Es decir, mensualmente celebraremos unos encuentros para tratar los diferentes retos a los que se enfrenta nuestra sociedad, como un turismo sostenible, el sistema agroalimentario, la transformación del modelo energético o los retos de la banca sostenible. Hoy nos lanzamos al mundo empresarial con el título del encuentro «Cómo pueden cambiar las empresas en modelo social, ambiental y económico la Agenda 2030 como hoja de ruta». Entendemos que todas y todos que estamos hoy aquí tenemos un compromiso con la sostenibilidad, pero por si hay algún neófito o neófita que acaba de aterrizar en este mundo, yo creo que no está de más hacer un breve resumen de lo que estamos hablando. El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó lo que conocemos como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Dicha agenda plantea un plan de acción global con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, con a su vez 169 metas que abarcan todas las esferas de nuestra sociedad. Y para no alargarme más, y como creo que es un resumen perfecto, voy a leer la resolución que firmaron los 193 líderes de los países que ratificaron dicha agenda. Estamos resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo, a combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos, a construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, a proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y a garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales. Y ante lo que la ONU ha definido como el mayor desafío mundial al que se enfrenta el planeta, creemos que solo la implicación de todas y de todos conseguiremos este propósito. Es decir, que solo con el compromiso firme de todos los agentes conseguiremos finalmente el cumplimiento de la Agenda 2030. Y en este caso, como bien tenemos en nuestro panel de ponentes, tenemos aquí, dentro del mundo empresarial, los diferentes agentes que pueden ayudar a este cambio y hacia un modelo empresarial más sostenible. Voy a presentarlos. A mi lado tengo a Carlos Ledó, fundador de la empresa valenciana IDAI Nature, empresa galardonada por la Comisión Europea como la más sostenible de Europa, que no es poco. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. A su lado tenemos a la secretaria autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Consumo de la Generalitat Valenciana, Rebeca Torró. Buenas tardes, bienvenida. Gracias. Por videoconferencia tenemos a Joaquín Nieto, director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para España y experto en la Agenda 2030. Bienvenido. Hola, buenas tardes.
Nosotros tenemos a Adela Cortina, catedrática de Filosofía Moral y Política de la Universidad de Valencia y directora académica de la Fundación ETNOR. Bienvenida. Antes de entrar en el debate en sí, aprovecho para decir que cuando acabe tendremos una ronda de preguntas. Presencialmente pueden hacerla sin problemas y virtualmente pueden hacerla a través del hashtag que está en la pantalla, Trobades Sostenibilitat UV, ¿vale? O a través del perfil de la cuenta de sostenibilidad, que es @sostenibleuv. Vale, pasando ya al debate, voy a lanzaros una pregunta común a todas, pero quiero que me contestéis desde vuestra propia experiencia, ¿vale? Desde vuestra propia base, y que nos sirva a todos para un poco situarnos en qué contexto estamos, ¿vale? En este caso, desde el mundo empresarial puramente, desde la parte de administración pública, desde la parte social más enfocada al trabajador y desde la parte de la ética de las organizaciones. Por tanto, empiezo contigo, Carlos, desde tu situación, desde tu propia experiencia como empresario fundador de una empresa. ¿En qué situación está actualmente la Agenda 2030? Bueno, para nosotros, en primer lugar, agradecer a la universidad la creación de estas jornadas, a Elena y a todo el equipo, invitarme a participar en esta jornada tan interesante. Me alegra ver tantas caras conocidas, lo cual demuestra el interés que suscita todo el tema de la sostenibilidad y los ODS, y algo que parece que estaba reñido hace tiempo con la rentabilidad, con la productividad empresarial. Y yo creo que ha cambiado un poco el paradigma y que hoy en día no se entiende ninguna empresa que no tenga entre sus objetivos y entre sus valores una ética, una honestidad profesional y, por supuesto, tratar de dejar un mundo mejor a las siguientes generaciones. Todos tenemos un compromiso con las generaciones venideras de dejar un mundo habitable. Y en ese sentido, en lo particular, hablando ya desde Idea Nature, es una empresa que cuando se fundó en el año 2009, cuando decidí emprender y montarla, me di cuenta precisamente que el modelo productivo que teníamos no era sostenible en tema de alimentación. Nosotros nos dedicamos a mezclar plantas con otras plantas para hacer bioinsecticidas y evitar el tratamiento de pesticidas y la contaminación de los acuíferos y de los suelos con nitratos o con pesticidas, que eso al final va al agua. Y al final somos lo que comemos, ¿no? Y desde ese modelo de volver al origen sin retroceder, de volver a ver lo que hacían los romanos, con qué plantas pulverizaban las viñas y todo lo que hacían, nosotros nos dimos cuenta que era uno de los pilares fundamentales de Idea Nature, ¿no? Crecer, pero de una manera sostenible, ¿no? De hecho, ningún objetivo comercial está por encima de nuestros valores, y entre ellos, dentro de todas las acciones que desarrollamos, como bien decías antes, nos llevó a ganar el Premio Nacional a la empresa más sostenible de España, luego ir a representar a España para la Comisión Europea, haber traído este galardón por primera vez a España y a la Comunidad Valenciana, que es un orgullo como valenciano haberlo conseguido. Gracias. Creo que has apuntado algunas cosas que después analizaremos, porque creemos que tu experiencia que estás contando brevemente y que después ampliaremos puede ser muy interesante y muy enriquecedora para todos nosotros. Gracias. Paso a Rebeca desde la parte de administración pública. Cuéntanos cómo está actualmente la Agenda 2030. Bueno, en primer lugar, también como Carlos, agradecer a la Universidad Vicerrectora por estas trobades, ¿no? Creo que son súper necesarias, y además vemos claramente cómo las instituciones públicas en su conjunto, ¿no? También las universidades, son actores fundamentales, ¿no? para precisamente crear esa pedagogía en el tema de la Agenda 2030 y de las ODS. En realidad, desde el punto de vista de la administración pública, ya no hay nada que se haga si no es bajo el paraguas de la Agenda 2030. Otra cosa es si llegaremos a cumplir objetivos marcados en esa agenda. Pero es cierto que cada una de las acciones y de las líneas que desde una administración pública hacemos, ya las situamos dentro de una de los 17 ODS, ¿no? De hecho, en este caso, desde la Consellería de Economía, no hay nada que no hagamos para ayudar a las empresas a que realmente sean mucho más sostenibles, mucho más resilientes y que encajen, ¿no? en esa Agenda 2030. Por tanto, lo que intentamos hacer desde la Generalitat, y en este caso desde la Consellería, es trasladar esos ODS a los presupuestos, que no es fácil de identificar, porque los presupuestos, al final, los ODS son muy transversales, afecta, efectivamente lo decíais antes, ¿no? A todo el campo del que es la vida en sí misma,
y siempre tiene que tener ese reflejo en los presupuestos. De hecho, nosotros tratamos de que las empresas cada vez sean más sostenibles energéticamente, más sostenibles económicamente, pero ayudamos para que las empresas sean más responsables socialmente, que sean más igualitarias. En realidad, cada una de las cosas que estoy diciendo siempre tienen un encaje dentro de los 17, sean más innovadoras, que transformen su realidad adaptándola a las nuevas tecnologías, que sean más sostenibles en cuanto al uso de las energías, y todo eso tiene una traslación en líneas presupuestarias, porque al final las políticas tienen esa traslación en el presupuesto. Si no están en el presupuesto, luego no son reales, ¿no? Pero cada una de las cosas que hacemos, ya más allá del presupuesto, vienen a los Next Generation, todo el plan de recuperación de España o el plan de recuperación que hemos presentado, el presidente Puig presentó, tiene un encaje perfecto en los ODS, entre otras cosas porque ya lo hemos interiorizado. Yo creo que queda una asignatura pendiente por parte de todos, y es que creo que aún falta decirlo más. Falta explicar que cada una de las cosas que estamos haciendo las empresas, las organizaciones públicas, la sociedad civil en sí mismo, está bajo ese paraguas, ese contrato social global que abordamos, ¿no? 193 países, pero falta que lo materialicemos y que lo identifiquemos, porque sí que estamos cumpliendo, sí que lo estamos haciendo, pero creo que hay que ponerle nombre y apellidos a cada una de las acciones que tenemos junto a esos 17 objetivos. Y como te decía, creo que lo que faltará es poner la velocidad de verdad, porque la pandemia es cierto que nos paró en alguno de los objetivos a desarrollar, pero nos avanzó en otros. Y es cierto que para llegar a los objetivos planteados hay que ponerle mucha velocidad, pero estamos en el camino. Yo creo que lo hemos interiorizado. Falta ahora también que lo intentemos interiorizar en el conjunto, en cada uno de los individuos que formamos la colectividad. Y yo creo que eso es una asignatura que todos los actores debemos hacer, puesto que si no, al final no somos cada individuo quien lo asume, por mucho que las administraciones, las empresas, las instituciones públicas lo hagan, lo tenemos que hacer nosotros mismos, ¿no? Cada uno como individuo. Yo creo que vamos por el buen camino, y la administración pública, como os decía, ya no solo desde el punto de vista autonómico, sino desde el más alto, obviamente desde Europa, hasta el más pequeño, cualquier municipio más pequeñito que hay en la comunidad, todos y cada uno lo tenemos interiorizado y no hay otra salida. Y esa es un poco lo que nosotros intentamos también trasladar, ¿no? a las empresas, que en la gran mayoría todas lo tienen asumido, pero sobre todo aquellas que no quieren mirar hacia otro lado, y siempre queda gente que no quiere darse cuenta, va a morir. Y esto lo decimos muchas veces, ¿no? O se es más sostenible, o se es más digital, o más innovador, o si no, sí, simplemente morirán, ¿no? Por tanto, ya no solo en cuanto al pensamiento colectivo de esto nos sirve a todos porque no hay planeta B, sino también al propio individual de cada uno, ¿no? Sí, no, como estamos hablando, sin la parte de administración pública no haríamos nada, pero como bien dices, si no nos implicamos todos y todas, no conseguiremos nada. Gracias, Rebeca. Paso a hablar con Joaquín Nieto, bienvenido de nuevo, y te traslado la misma pregunta, en este caso desde la parte más social, puramente del trabajador. ¿En qué situación está la Agenda 2030? Complicada. La verdad que la crisis sanitaria de la COVID-19 ha tenido un impacto enorme, generando una crisis económica, social y de empleo en todo el mundo. Entonces, efectivamente ha afectado al desarrollo de la Agenda 2030, eso hay que entenderlo, hay que comprenderlo, pero no han perdido actualidad los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sino que han ganado en urgencia. La primera lección es aquellos países que tenían más avanzado su acercamiento, su desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030, han estado en mejores condiciones para hacer frente a la pandemia. Es decir, aquellos países que tenían protección social,
que está en el objetivo 1, que tenían sistemas de salud pública y de bienestar en el objetivo 3, que tenían buenos sistemas educativos en el objetivo 4, o de igualdad o de corrección de las desigualdades en el 5-10, o de trabajo decente, han tenido mucha más capacidad de responder a la situación de la crisis, tanto sanitaria como económica y social. Esta es la primera lección. Evidentemente, estar cerca del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible es beneficioso para los países, beneficioso para las personas que los habitan y beneficioso desde el punto de vista del trabajo. Por ejemplo, los trabajadores que tienen un contrato y que viven en países con sistemas de protección social, como es el caso de España, pues se han podido beneficiar de lo que se ha llamado el escudo social, donde había diálogo social, objetivo 17, se han podido beneficiar del diálogo social que ha conseguido que se adoptaran medidas, los expedientes de regulación temporal de empleo y otras medidas que han servido para salvar a 500.000 de empresas y a 4 millones de empleos que se han visto beneficiados. O sea, esto es una lección que habría que retener. Segunda cuestión. Claro que la situación ha tenido impacto y ahora mismo la mayoría de países están más lejos y no más cerca del cumplimiento de los objetivos. Porque si analizamos, por ejemplo, la situación del trabajo infantil en el mundo, que es una situación muy escandalosa, pues hoy tenemos 8 millones de niñas y de niños más trabajando de los que teníamos hace 4 años. Eso en 2020. Si añadimos las repercusiones de la pandemia, el crecimiento es todavía mayor y puede que suceda un crecimiento entre 9 y 44, 45 millones de niños y niñas a los próximos años en función del impacto de la pandemia, salvo que se haga algo. Y claro, hay que entender que en los objetivos de desarrollo sostenible, en particular el 8.7, se planteaba la erradicación del trabajo infantil y del trabajo forzoso. La erradicación del trabajo forzoso o esclavo para 2030, pero la del trabajo infantil para 2025. ¿Estamos más cerca? No, estamos más lejos. La conclusión de esto no debe ser, bueno, entonces no lo vamos a cumplir. Habrá que remodelar la hoja de ruta de cada uno de los objetivos y del cumplimiento de cada uno de los objetivos y ver qué esfuerzos extraordinarios se realizan para cumplirlos. Y oportunidades hay. Ahora mismo la fase en la que se está es una fase de recuperación económica y social, pero no en todo el mundo. En Estados Unidos sí, en Europa sí, o España, se han hecho inversiones, se están haciendo inversiones multibillonarias, es una buena manera inteligente de hacer frente a la crisis y se están haciendo con buenos criterios. Ahí sí se va a poder avanzar, pero ¿y en el resto del mundo? Y en América, por ejemplo, donde la pérdida del PIB ha sido de un 20%, América Latina y el Caribe, ¿van a tener capacidad de responder? ¿Van a tener las ayudas necesarias para esas inversiones? ¿Las políticas de las entidades financieras a nivel mundial o las políticas de cooperación van a estar alineadas para que la recuperación pueda ser mundial? Esta es una pregunta que todavía no está respondida. Y, en segundo lugar, ¿la recuperación va a estar orientada por los ODS? En principio sí. En principio, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, los ODS se han asumido como una guía muy importante para esos programas de las inversiones de esos programas de recuperación. Y de hecho, en Europa se ha llegado a un Green Deal, un acuerdo verde, y se plantean criterios de inclusión social y son muy necesarios, porque todo este cambio que estamos viviendo es un cambio en el que sectores enteros, empresas enteras, o van a desaparecer o se van a ver obligadas a remodelarse. Y muchos empleos se van a ver afectados. Se van a generar muchos empleos. En España no se van a perder empleos. En los próximos años se van a generar muchos empleos, pero no en todos los sectores. Habrá sectores, y estamos viendo, hay minas que se tienen que cerrar, hay térmicas del carbón que se están cerrando, ahí se pierden empleos y se tienen que cerrar. Pero habrá que hacer procesos de transición justa para que ni los trabajadores de esos sectores, ni los territorios donde están esos sectores que se tienen que cerrar, se vean afectados y más bien se puedan aprovechar de todas las oportunidades que genera el cambio, que va a generar más empleos.
pero igual no en los mismos sitios o en el mismo momento que los que se pierden. O, por ejemplo, vemos que la renovación o la revolución tecnológica está teniendo consecuencias en el sector financiero y los empleos en el sector financiero. Luego, el cambio tecnológico y toda la adaptación digital que se debe hacer y que se va a hacer en esta recuperación se tendrá que hacer con criterios también de transición justa, para que no haya brechas entre el mundo urbano, el mundo rural, unos sectores y otros, hombres y mujeres. Entonces, este es el desafío que hay. Entonces, cada empresa, ¿cómo puede contribuir? Pensando que como ya ha dicho sí a los objetivos de desarrollo sostenible, está todo resuelto. No. Deberá revisar, lo mismo que los gobiernos, deberán revisar punto por punto. ¿Ha aumentado la pobreza? Sí, ha aumentado la pobreza. Hay 108 millones de pobres más en el mundo que antes de la pandemia. Luego, ¿qué estamos haciendo? Las empresas dirán, ¿en mi cadena de suministro se pagan salarios suficientes para que los trabajadores salgan de la pobreza? Tengo que mejorar esa situación. En fin, punto por punto, trabajo infantil. En mi cadena de suministro se está colando trabajo infantil y estoy contribuyendo a blanquear y comercializar trabajo infantil cuando vendo chocolates o cuando vendo juguetes o vendo textiles o vendo joyas o vendo todo lo que lleva trabajo infantil, productos agrícolas, flores que llevan trabajo infantil, o tengo medidas para que no se venda en España trabajo infantil a través de la comercialización. Bueno, esto es la gran contribución que deben hacer ahora gobiernos y empresas y todo el mundo para que los objetivos de desarrollo sostenible no solo se hayan asumido conceptualmente, que se han asumido conceptualmente por parte de casi todos, gobiernos, empresas y casi todos, sino se empiece a asumir los hechos. Gracias, Joaquín. Creo que has apuntado varias cosas que después analizaremos, pero una muy interesante que es que estamos ya en emergencia, no estamos ya en necesidad de cumplir los ODS, sino estamos ya con el tiempo atrás, ¿no? El futuro fue ayer. Gracias, después volveremos al tema. Volvemos aquí y le traslado a Adela la misma pregunta, en este caso en el sentido más de la ética, de la importancia que tiene a nivel ético el cumplimiento de la Agenda 2030 y cómo está en la actualidad. Bueno, pues a mí me gustaría recordar que la Agenda 2030 tiene una historia, no pasa de cero. En definitiva, cuando en los años 70 del siglo pasado se empieza a preguntar si es bueno hablar de progreso humano o habría que hablar de otra cosa, empieza el término desarrollo. Se dice no podemos hablar claramente de progreso, sino que habría que hablar de desarrollo. Y el concepto de desarrollo es un concepto que puede resultar complicado, pero se empezó a medir sencillamente por el Producto Interior Bruto de los países, hasta que se llegó a la sensata conclusión de que el Producto Interior Bruto de los países no mide en absoluto el desarrollo de un país, sino que hay distintas dimensiones que son las que pueden entrar en lo que es un país desarrollado. No el que tiene más coches o más lavadoras es el que está más desarrollado, sino que hay una gran cantidad de dimensiones que miden el desarrollo humano. A mí eso me parece un elemento fundamental. Desarrollo que empieza por ser desarrollo humano y luego de alguna manera se une con el tema del desarrollo sostenible que venía de la Carta de Río y venía de todos estos temas de la Carta de la Tierra, etcétera, pero mucho cuidado con la palabra sostenible. Sostenible quiere decir hay que optimizar los recursos que tenemos sin acabar con ellos para que quede para las generaciones futuras. Pero la sostenibilidad tiene que ser justa. Mucho cuidado, porque que algo sea sostenible no necesariamente quiere decir que es justo. Igual que cuando se dice educar para la convivencia, hacer una convivencia justa. Porque si no, la convivencia se consigue a base de que los débiles soporten a los fuertes. Y eso no es. Es decir, que cuando hablamos de sostenibilidad hemos de hablar de muchos lados y hemos de hablar de sostenibilidad justa, y esto lo tengo clarísimo. Entonces, ¿cuál es la buena noticia de los ODS de la Agenda 2030? Pues a mi juicio, que a diferencia de los ODM, de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, se construyen el diálogo con todos, que no se había hecho igual en los ODM, que eran 8 como se dieron los presentes, el diálogo con todos y, por otra parte, se invita expresamente a las empresas a que formen parte en el trabajo de esos objetivos, que en los Objetivos del Desarrollo del Milenio no se había tenido en cuenta las empresas. Ahora se dice, sin contar con las empresas, no vamos a poder tener una sociedad desarrollada y sostenible. Me parece un mensaje importantísimo. Importantísimo para que las empresas se den cuenta
de que son fundamentales para que haya buenas sociedades. Como decía el Premio Nobel de Economía Amartya Sen con toda la razón, la economía tiene que ayudar a crear buenas sociedades. Esa es la tarea de una empresa, es una tarea de la economía. La economía no es solo maximizar el beneficio de la empresa consiguiendo que... No, es ayudar a crear buenas sociedades. Entonces, cuando a veces las empresas o la economía tienen mala prensa, me parece muy mal, porque son una actividad humana que nos es necesaria para que haya buenas sociedades. Y la buena noticia también, desde los objetivos del desarrollo sostenible y la responsabilidad social de las empresas, también la de los han vendido los objetivos del desarrollo sostenible a las empresas, ha sido diciendo que además son oportunidades de negocio. Oportunidades de negocio, porque la innovación es una oportunidad de negocio. Cuando uno se da cuenta de que produciendo de una manera más ecológica, pues entonces tiene una ventaja competitiva frente al que no lo hace de una manera ecológica. Quien se da cuenta de que entonces hay que tener una inteligencia grande para darse cuenta de dónde están esos huecos para innovar y a la vez. Desde el punto de vista ético, para mí es una lección enorme, porque muestra una vez más que rentabilidad y respeto a la dignidad de las personas y al valor de la naturaleza no están reñidas, sino todo lo contrario. Normalmente, yo soy directora de una fundación de ética de los negocios que este año cumple 30 años y estamos muy contentos. Bueno, pues desde ahí decíamos desde el principio es que tienen que unirse la rentabilidad económica y la ética. Y la gente decía, pero negocios y ética son como aceite y agua. Es que lo he oído hasta el aburrimiento. Siempre decían que eran incompatibles. Pues es todo lo contrario. Lo que hay que intentar efectivamente es que respetando a las personas y respetando el valor de las naturalezas y empoderando a las personas se consiga una rentabilidad de la empresa, que creo que es lo que estáis comentando de alguna manera, con una capacidad innovativa para darse cuenta de dónde están los puntos, dónde están los huecos. Por eso yo creo que la Agenda 2030, si no existiera, habría que inventarla, como se dice habitualmente. Porque creo que es una excelente noticia, que además ha unido a 193 países y de alguna manera es la conciencia de la humanidad. Y a mí me parece muy importante que haya una conciencia de la humanidad en tiempos de bilateralismo, en el que China, Estados Unidos, en el que decimos multilateralismo, hay una conciencia que une a toda la humanidad de alguna manera. Creemos que tenemos esa tarea que es una tarea común. Y lo que más puede unir es, en este mundo, las tareas comunes. Tenemos que conseguir esos objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, a mí me parece una tarea común que es extraordinaria y en la que efectivamente tienen que estar conjugándose universidades, administraciones, empresas, etcétera. Tenemos una tarea, es extraordinario. Habrá retrocesos, habrá adelantos, habrá de todo, como todo en la historia humana, pero tenemos un camino al que ir. Por eso yo, por acabar este primer apartado, quería decir solamente dos cosas. Yo ideé algo en relación con la responsabilidad social de las empresas que ha tenido mucho éxito, y es que la responsabilidad social es una estrategia, es un instrumento de gestión. La responsabilidad social es un instrumento de gestión, hay que pensar en todos los stakeholders y no solo en los shareholders. Es una medida de prudencia, quien no tenga en cuenta a todos los stakeholders está perdido, es una medida de prudencia y además es una exigencia de justicia. Con lo cual la justicia y la rentabilidad van juntas. Y quien quiera ser verdaderamente rentable tiene que ser justo. Y al medio y a largo plazo eso cada vez va a ser más. Porque las empresas que no sean éticas, que no sean justas, que no tengan en cuenta a todos, al final se quedarán por el camino. Efectivamente. Entonces esa es una excelente noticia que hay que trabajar enormemente a todos los niveles. Y en nuestra fundación, y en muchos de los que estamos aquí hablando, y es la tarea en la que estamos y la que se está diciendo, hemos estado en cantidad de sesiones con empresas valencianas diciendo en qué medida aplicáis vosotros los objetivos del desarrollo, en qué punto, cómo lo hacéis, y entonces cada uno muestra en qué punto se ha especializado más, en cuál de los objetivos, porque claro, eso tiene que ir hablándolo empresa por empresa, diciendo nosotros hemos podido tener en cuenta este elemento, nosotros tenemos el otro, en este somos... Y creo que ese es el trabajo conjunto que hemos de ir haciendo, contando cada uno cómo lo hace, porque yo creo que tuvo mucha razón Kofi Annan cuando lanzó el Pacto Global y dijo, si vamos a buscar unidad de la gente en los fundamentos, no vamos a tener éxito. Si hablamos de buenas prácticas,
si hablamos de buenas prácticas, vamos a encontrar mucho consenso, porque al final todo el mundo sabe lo que es una buena práctica. Si usted está explotando a los trabajadores, es una mala práctica, sea en Singapur o en donde sea. Si usted está destrozando la naturaleza, es una mala práctica. Si usted está haciendo las buenas prácticas, son los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, claro, ir por el terreno de las buenas prácticas es fundamental para estar todos de acuerdo. Se puede ser maoísta, se puede ser lo que se quiera, pero efectivamente eso es una mala práctica. Entonces, yo solo por acabar quiero decir una cosa. Efectivamente, la sostenibilidad es fundamental, pero como se ha dicho antes, los dos primeros objetivos del desarrollo sostenible, que son implacables, son acabar con la pobreza y acabar con el hambre. Sin más, en el objetivo del desarrollo del milenio se hablaba acabar con la pobreza extrema. Ahora se dice acabar con la pobreza. Y en el caso del hambre, acabar con el hambre. Y hay dos objetivos primeros que se tienen que cumplir ya, porque es que es de primera necesidad. Y luego todos los demás, claro que sí, el medio ambiente y vamos a la igualdad, pero bueno, si hay tiempo después de hablar de eso, porque es que me parece que son fundamentales, que es una vergüenza, que como se ha dicho antes, hay 100 millones más de pobres gracias a la pandemia. Efectivamente ha sido por una desgracia verdaderamente tremenda como es la pandemia, pero hay 100 millones más de pobres. No hemos acabado con la pobreza en absoluto, no hemos acabado con el hambre en absoluto. Entonces, hay una serie de tareas que como humanidad obliga. Sí, como y si somos seres humanos, hemos de obligarnos. Gracias, Adela. Creo que has hecho muchas cosas muy interesantes que tomamos todos nota y que después intentaremos profundizar. Yo, un poco siguiendo el hilo que has dejado y teniendo aquí la suerte de tener a Carlos, que, como hemos dicho, tiene empresa más galardonada como la más sostenible, yo quería que nos contaras un poco, porque claro, en un momento tienes un sueño, ¿no?, de crear una empresa sostenible, que además se puede hacer, es realizar. Entonces, quería que nos contaras un poco los beneficios que se obtienen creando una empresa que no se limita solo al marketing verde. Es decir, que tienes una empresa sostenible desde el producto en sí hasta el mismo edificio, el trato que se tiene a los trabajadores. Explícanos un poco más los beneficios que puede tener un empresario que se decida a cumplir escrupulosamente los ODS. Bueno, nosotros ahora parece muy evidente el tema de la sostenibilidad y hay una tendencia global hacia lo bio, lo sostenible y parece que es como una moda también, ¿no? Y muchas empresas hacen lo que se llama el greenwashing, que es un poco, le doy una capita verde para parecer que me sumo, ¿no?, a esto. Yo cuando empecé hace 12 años la empresa y decidí emprender, pues lo único que hice fue seguir los valores sin pensar en rentabilidad y en lo que me venía, ¿no? Yo pensaba que no era posible alimentarse sin envenenarse directamente y pues bueno, como decía Gandhi, sé el cambio que quieres ver en el mundo y dejé todo y empecé pues en mi garaje como pequeñito aquí en la Puebla de Vallbona y empecé pues a mezclar, a leer libros antiguos de agricultura y ver lo que hacían para no aplicar tantos insecticidas, ¿no? Al principio pues todo el mundo me decía loco, era un apóstol, nadie creía en mí, todos me decían a mí esto que más me da, si no me lo voy a comer yo, si lo que me trato para mí y mi familia es esto que no lo aplico. Esto cuando está caro lo corto, lleve lo que lleve, y cuando está barato el cultivo le aplico más químicos para que aguanten, ¿no? Entonces, bueno, pues lo tuyo es agua sucia y mata menos, a mí qué más me da que esto sea bio, todo ese tipo de cosas, pues al final siempre digo que tuve la suerte de que nada al principio me fue fácil porque nadie en aquel entonces pensaba en que somos lo que comemos, en el mundo que estábamos viviendo y en el mundo que vas a dejar, ¿no? Con lo cual yo por mi parte lo hice por estar alineado a mis valores personales y sin pensar muy bien en dónde iba a llegar ni nada. Después, bueno, pues tuve la suerte de que poco a poco llegó la moda. Al principio fue una moda, ahora ya es una tendencia, pero al principio era una moda de lo bio y a mí me cogió ya con mucha marca creada. Tuve que irme de España para empezar a vender, porque aquí nadie creía en mí, ni los bancos ni nadie. Tuve que irme por el mundo a vender mi proyecto y mi idea. Y bueno, por eso al final, pues ahora cuando empiezas de tan bajo, tienes la suerte de que la toma de tierra de la humildad no la pierdes nunca y tus valores que te han traído hasta aquí, pues no los pierdes, ¿no? Y en ese sentido, pues crear empleo estable como estamos creando ahora en la Comunidad Valenciana, donde tenemos una empresa biotecnológica muy puntera a nivel mundial,
estamos en 40 países, estamos generando empleo estable, de calidad, un empleo donde no importa el género, importa el talento. Tenemos más del 50% de directivos mujeres y ver cómo, pues bueno, el sueño que tuviste, ¿no?, en su día de que era posible alimentarse de una manera natural al mismo coste que los productos tratados con pesticidas químicos, ¿no? Pues es un orgullo como valenciano, y ahora pues es verdad que nos ha llegado la rentabilidad, no estamos creciendo y estamos yendo bien, pero digamos que es una consecuencia de haber crecido en tamaño, pero también en valores, manteniendo tus valores fundacionales y no ser una prioridad. No sé quién comentaba antes, ¿no?, que al final la rentabilidad te viene, pero te viene sola, o sea, te viene de manera natural. Nosotros no era un objetivo, yo empecé solo, al principio dormía en el coche porque no tenía dinero ni para pagarme el hotel, porque nadie creía en lo que yo contaba, todo el mundo decía, mí esto que más me da, iba por ahí por el mundo y no vendía nada. Y al final, pues bueno, ahora al final somos rentables, estamos creciendo, pero lo que más orgulloso me siento es pues que por fin la Comunidad Valenciana, cuando vas por el mundo, se relaciona también con empresas biotecnológicas, con tecnología punta, y no solo con sector servicios, que está muy bien, pero también pues me da mucho gusto que contribuir y aportar mi granito de arena para que nuestros hijos no se tengan que ir fuera, los que tengan carreras universitarias de ciencias se tengan que ir fuera a trabajar, ¿no? Entonces, pues me siento muy bien de crear ese hub que ahora en la posición que tengo estoy creando aquí en la Comunidad Valenciana, relacionado con la biotecnología verde, con la sostenibilidad, y además tener visibilidad y dar visibilidad a la Comunidad Valenciana a nivel europeo y a nivel mundial, como estamos haciendo. Yo creo que de verdad que es muy enriquecedor todo lo que nos cuentas, ver que es posible, ¿no?, que a veces parece una utopía irrealizable y estás contando perfectamente que a pesar de los inicios estás aquí, sí, y además como cuentas con una empresa perfectamente rentable y cumpliendo los ODS. Magnífico. Sí, nosotros tenemos acciones en los 17 topics de hace ya muchos años. Nosotros en 2011 nos suscribimos al Pacto Mundial de Naciones Unidas ya. En aquel entonces éramos de las primeras empresas que nos sumamos para tener un comportamiento ético empresarial con empleados, con acreedores, con proveedores y con los accionistas también. Y bueno, digamos que es parte de crecer en tamaño, pero también en valores, y ha hecho que, bueno, que sigamos muy activos en los 17 topics y tengamos pues muchas actividades, muchas acciones, y han hecho pues haber sido parte del edificio y todas las cosas que hemos hecho por valores, pues que hayan hecho que la Comisión Europea nos haya reconocido con este galardón. Gracias, Carlos. Has apuntado una cosa muy interesante, que es la parte de los trabajadores. Es decir, ya no solo ese tope se dice tener trabajadores contentos, ¿no?, para que además Adela muy bien apuntado, y es que nos hemos dado cuenta con la crisis que se ha precarizado el trabajo, y yo quería lanzar la pregunta a cualquiera de los 4 que queréis contestarme: ¿cómo es de importante esa precarización laboral que supone un paso atrás en la sostenibilidad de todos y de todas? Porque al final un trabajador menos sostenible con una precarización nos afecta a todos y a todas. No sé quién quiere mojarse. Ya, si paso de trabajo y si no importa, respondo, me siento como más cercano. Efectivamente, el objetivo 8, el trabajo decente. ¿Qué es trabajo decente? Trabajo decente es un trabajo con un contrato, sin discriminación, en condiciones de salud y seguridad, con una remuneración que permita vivir dignamente y con protección social. Eso es trabajo decente. Claro, si miramos el mundo, los déficits de trabajo decente son enormes, enormes. Solo por decir que 2.780.000 trabajadoras y trabajadores mueren cada año a causa de las malas condiciones de trabajo, por enfermedad o por accidente, pues ya, o sea, mueren más personas cada año. En 2020 murieron más personas por causa de enfermedad y accidente de trabajo que por la pandemia de la COVID-19. O sea, es una pandemia laboral enorme. Si nos vamos a la pobreza, claro, ¿qué ha pasado? Aquellos trabajadores que tenían un contrato pues, y protección social, cuando perdieron el trabajo con la COVID, mantuvieron un ingreso. Pero el 60% de los trabajadores en el mundo, en algunas regiones 60%, en general el 55%, no tienen un contrato. Es economía informal. Entonces, cuando pierden el trabajo, pierden pues, cualquier tipo de ingreso y se incrementa la pobreza. Claro, en los objetivos de pobreza, por aclarar una cuestión aquí que ha planteado Adela, y creo que la ha planteado bien, pero hay alguna precisión que hacer en los datos, los objetivos de desarrollo del milenio decían que había que reducir la pobreza extrema a la mitad.
y se logró. Había 800 millones de pobres antes de 2000 y se pasó a 300 en el 14, o sea, un año antes. En los objetivos de ahora, los ODS, se plantea que la pobreza extrema hay que reducirla totalmente. Y es esa la que se llevaba camino de reducción, pero con la pandemia ha crecido. Y cuando hablamos de pobreza extrema, hablamos de que las personas puedan tener al menos 1,9 dólares al día para poder subsistir. Bueno, pues ha crecido y ahora tenemos 100 millones más. Pero también en los objetivos hay otro objetivo que es reducir a la mitad la pobreza relativa en cada país. Y eso es para todos los países, para España también. Donde en España incluso los trabajadores, incluso personas trabajando, están en situación de pobreza. Un 13% de los trabajadores, aún trabajando, están en situación de pobreza. Algo habrá que mejorar esa situación, algo habrá que mejorar los salarios. Eso se ha reducido con las subidas del salario mínimo. Pero si el salario mínimo no se sigue mejorando, esa situación de pobreza no se va a resolver. Esto hay que ser muy conscientes cuando hay debates sobre salario mínimo y sobre los compromisos que tiene, por ejemplo, España asumidos para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, que tiene que reducir la pobreza a la mitad. Entonces, ahí estas cuestiones son muy importantes. Y son importantes también para la empresa. Entonces, la empresa, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ahora ya tendría que hacer un cambio en los informes de sostenibilidad y en su informe de sostenibilidad y punto por punto cómo está contribuyendo a mejorar la situación con una perspectiva global. Me refiero ahora a las empresas que están en el mundo, que están internacionalizadas y que están en una cadena de suministro en la que tienen proveedores que les suministran lo fundamental para su actividad. Entonces, las empresas tendrían que ver si en esa cadena de suministro todos los trabajadores cobran lo suficiente para no estar en una situación de pobreza. Tendría que ver si hay violación de los derechos humanos, por ejemplo, el trabajo infantil que hablaba antes. Tendría que ver si todos los trabajadores tienen al menos un seguro de accidente de trabajo. En el caso del accidente de Rana Plaza, donde murieron 1.100 costureras, resulta que ganaban 29 dólares al mes. No podían salir de la pobreza absoluta. Resulta que ninguna persona tenía ni siquiera, no había medidas de seguridad, que no había ninguna, por eso murieron. No tenía ni siquiera un seguro de accidente de trabajo. Y en esas empresas, en las de Rana Plaza, estaban todas las principales compañías del mundo que tienen unos planes de sostenibilidad y de RSC maravillosos editados y esos talleres estaban trabajando para esas compañías. Bueno, tienen que revisar cada una de las situaciones. Igualdad, lo mismo. La igualdad en la compañía principal y luego la igualdad en toda la cadena de suministro. ¿Y qué actividades hacer? Porque eso no se consigue solamente diciéndolo. Hay que hacer actividades, lleva su tiempo, hay que negociarlas, diálogo social, negociación colectiva. O sea, cómo combaten eso que se llama la precariedad y cómo sus trabajadoras, trabajadores de la empresa principal y de la cadena de suministro, pues están en mejor situación. Y ahí los objetivos de desarrollo sostenible son una pista muy interesante, son una guía muy interesante. Por eso la importancia del debate y de la pregunta. Para llegar a lo que estaba planteando, ¿no? Es cierto que hay un objetivo, que es el último, que es el 17, que habla de alianzas. Y si no llegamos a alianzas entre los diferentes sectores y ámbitos, va a ser muy difícil cumplir con el 1 y el 2, que para mí es el más importante. Claro, pero para eso la administración o lo público tiene que aliarse con lo privado y al mismo tiempo aliarse con las otras organizaciones. Y esto es vital, puesto que nadie por solo lo va a poder conseguir, ¿no? Y lo hemos visto, y si algo nos ha enseñado la pandemia, es que precisamente es cuando vamos todos juntos, es cuando mejor salimos, ¿no? Y aquí, en la Comunidad Valenciana, hemos sido una muestra y un ejemplo de ello, ¿no? Cuando nos hemos sentado a administraciones públicas, patronal y sindicatos. Y hemos dejado de historias al margen, nos hemos cogido de la mano y hemos dicho, esto lo sacamos entre todos o no lo sacamos, ¿no? De ahí los acuerdos alsemnos, que al final esos acuerdos alsemnos no dejan de ser la traslación de los objetivos, porque al final los hemos interiorizado de esa forma y todo lo hemos plasmado así, ¿no? Y seguimos andando en ese camino. Pero estamos hablando de hambre y de pobreza, pero al mismo tiempo ha venido una pandemia y no tenemos vacunas para todo el mundo. Es que
Es que eso es lo trágico. Y lo decía, ¿no? Es que en función del país en el que estás, pues los objetivos están más avanzados o no. Pero ¿será trágico eso? ¿Será trágico que aún hay países donde están muriendo porque no tienen vacunas para todo el mundo? Y al final es ponernos de acuerdo, y siempre es las mismas historias, los estados, la economía, la bilateralidad, es siempre lo mismo. Pero al final, pues esa humanidad tiene que pasar por delante, ¿no? Entonces, cualquier objetivo que cojamos, algunos estarán más avanzados, menos avanzados, pero yo coincido que es que el 1 y el 2, es que sin el 1 y el 2, como humanidad, como sociedad, estamos fracasando. Y por tanto eso, o de verdad se asimila, pero desde una manera de alianza el 17, no sé si debería ser el 1 igual. 17. El 17 igual debería ser el 1, porque sin esa alianza los otros es muy difícil de conseguir. Y algunos avanzaremos, otros vendremos, pero vendrá una COVID o una COVID, me da igual, y volveremos a estar igual, ¿no? Entonces yo creo que esa es la reflexión que de alguna manera todo el mundo deberíamos hacernos. Solos no llegamos a ningún sitio, y ahora en la pandemia lo hemos visto. O nos cogemos todas las manos o no salimos de esta, ¿no? Yo creo que ahí es un poco la reflexión de esa alianza, no sé cómo llamarla, pero evidentemente pasa por la humanidad, ¿no? Por la sociedad en su conjunto. Sí, yo creo que Adela aquí quería apuntar. Sí, yo quería también, en la línea de lo que estabas diciendo, el tema de la COVID nos tendría que enseñar algo, porque el hombre es el animal que tropieza 2 veces en la misma piedra, pero lo que no debería de tropezar es por lo menos 50.000. Claro, es decir, que podíamos aprender algo alguna vez, porque si no es agotador. Entonces, de la pandemia podíamos aprender muchísimas cosas, y, por ejemplo, el caso de las vacunas ha sido verdaderamente llamativo, porque, claro, empezamos las vacunas y empezamos a un poco organizarlas de la Unión Europea, y luego nos damos cuenta de que también estaba Estados Unidos y estaba también América Latina, pero también estaba, y entonces no caímos en la cuenta de que había muchísima gente que necesitaba ser vacunada. Y entonces vino aquella reflexión que a mí me pone nerviosísima, la de que tenemos que vacunar a todo el mundo porque estamos todos en el mismo barco. Me parece que es verdad, pero claro, tendría que ser también porque nos importamos unos a otros. Es decir, que por lo menos tendrían que ir unidas las dos cosas. Es verdad que necesitamos la inmunidad de toda la humanidad para estar inmunizados nosotros, pero piense también que a lo mejor es que está mal que otras personas se mueran de hoyo. Entonces, claro, a estas alturas aparece alguien diciendo, teníamos que haber pensado desde el principio que esta era una cuestión global. Por favor, aprendámoslo. Aprendamos lo que todo es global, aprendamos lo que tenían razón los viejos anarquistas cuando decían que lo que nos salva es el apoyo mutuo. Claro, entonces, por favor, aprendámoslo para el futuro, porque nos vamos a enfrentar a todas estas situaciones continuamente, y entonces o realmente pensamos desde el principio con una mentalidad cosmopolita o estamos perdidos. Yo creo que nos falta empatía, ¿no? Si tuviéramos más empatía con todos y con todas, sería más fácil que pudiéramos... Pero mira, a mí la palabra empatía, ya sé que a los psicólogos les encanta, a mí me gusta relativamente. No, me gusta relativamente porque empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, sea en la tristeza o sea en la alegría. A mí me gusta más la compasión, que quiere decir te pones en el lugar del otro y cuando sufre te comprometes a ayudarle a salir del sufrimiento. No es muy buena anotación, es lo mismo. Bueno, es que no solo es empatía, sino compromiso de decir, y vamos a ayudarles a salir de eso, porque si no, claro. Oiga, como decía aquel, el verdugo es muy empático con su víctima porque sabe dónde le duele. Vamos a ver si vamos con cuidado. Creo que Carlos querías añadir algo, perdona. Yo quería apuntar aquí lo del tema de las alianzas que estabas comentando y que me parece que es la gran verdad, ¿no? Y aquí, si me permites la objeción, yo creo que falta también que la función pública también colabore y ayude un poco y se haga alianzas, ¿no? En el caso de la COVID, que estabais hablando antes de las empresas, nosotros utilizamos alcohol isopropílico, que es lo que se utiliza como materia prima para hacer los geles hidroalcohólicos, y tenemos stocks porque lo gastamos habitualmente. Cuando no había nada, no había geles hidroalcohólicos, nosotros teníamos miles de litros en nuestra fábrica en la Puebla de Baimona y los pusimos a disposición para hacer geles, porque hacíamos geles para nuestros empleados, porque el gel es muy muy fácil de hacer. Lo comunicamos y no nos dejaron darlo gratis porque no teníamos licencia en nuestros laboratorios, que tienen todas las licencias del mundo y todo, pero no tenemos la licencia de fabricar geles.
Digo, oye, pues analizar el gel y si funciona. Bueno, pues ahí teníamos los geles y no pudimos dar, o sea, no pudimos regalar geles porque no fueron capaces la función pública de tener una alianza, por supuesto sin beneficio económico, porque era un tema por encima de todo aquella la parte económica, era tratar de ayudar. Y como nadie se atrevía a poner la firma o a decir, pues no pudimos llevar geles a los hospitales, a los ambulatorios. Entonces, en ese sentido, creo que muchas veces la colaboración viene más por la parte privada que por la parte pública. Y yo creo que has estado muy bien con el tema de las alianzas, pero que nos lo miremos también todos internamente para ver si entre todos somos capaces de dejar un mundo mejor. Yo ahí sí, otra cosa de las que deberíamos abordar, ¿no? Y es, en realidad, qué está suponiendo las normativas, las leyes, sin hacer unas gran reformas normativas, habrá muchas cosas que no se pueden adoptar. Y lo hemos sufrido en plena pandemia. O sea, en plena pandemia, de verdad, ha sido muy difícil gestionar hasta que fue pasando la pandemia y nos fuimos inventando reformas legislativas porque desde arriba te lo permitían. Desde arriba digo Europa. Si no, estabas muerto. Y seguramente los geles no los podían utilizar porque no se podría autorizar desde sanidad pública, desde salud pública, que se utilizaran si no respetan X normativa, ¿no? Y eso al final te hace pensar que deberíamos, no sé, plantearnos el sistema en sí mismo, puesto que muchas de las cuestiones para abordar los ODS pasan también por agilizar trámites, para que la normativa y la legislación sea en momentos, yo no digo en una normalidad, pero en momentos como el que hemos vivido, que muchas cosas no se entienden, ¿no? Que decía, yo tengo aquí gel, pero no se puede utilizar, ¿no? Y nosotros teníamos que importarlo de China, cumpliendo miles de normativas, y la gente se estaba poniendo una bolsa en la boca. Y decía, bueno, pues digo yo que la mascarilla que vamos a traer igual está mejor que el plástico que te pones, ya, pero vivimos la normativa que vivimos. Entonces, eso es difícil, y equilibrarlo es difícil para que haya una seguridad jurídica y para que al final todo se cumpla como se tiene que cumplir, ¿no? Pero entiendo lo que estás planteando, porque el sentido común muchas veces pues no está, ¿no? Porque hay una normativa por delante. Entonces, para momentos como el que hemos vivido, o para momentos como el erradicar la pobreza, pues muchas veces nos tenemos que plantear ese tipo de reformas. Sí, yo creo que al final lo que dices tú es alianzas, volvemos a lo mismo. Cuanto más aliados seamos todos y todas, antes conseguiremos los objetivos. Reduciremos burocracia, malentendidos, problemas. Disculpa, Joaquín. Si puedo hacer un par de incursiones precisamente sobre alianzas y el objetivo 17, que estoy muy de acuerdo con lo que se ha planteado y bueno, a mí me gusta llevarlo al terreno de más actualidad y realmente esto ya lo hemos vivido en la pandemia. España, desde la OIT a nivel internacional, hemos reconocido el aprecio que hemos tenido por el proceso de diálogo social que se ha abierto en España y que a lo largo de la pandemia, sobre todo al principio, y que permitió instrumentar rápidamente medidas y hacer por acuerdo medidas y reformas que habrían costado muchísimo si no. Entonces, eso ha sido un ejemplo de alianza muy claro, porque no estamos hablando del diálogo social en abstracto, es que cada semana los presidentes de las organizaciones empresariales, COE, PYME, los secretarios generales de comisiones obreras y la Unión General de Trabajadores se veían con 4 vicepresidentas y 2 ministros, o 3 vicepresidentas y 2 ministros, y abordaban todos los asuntos que tenía que ver con la repercusión económica y social de la COVID, y adoptaron medidas muy interesantes de apoyo económico a las empresas, de apoyo social, algunas mencioné antes. Yo creo que eso le ha dado valor al diálogo social y ha enseñado a la sociedad la importancia que tiene el tomar las decisiones con diálogo social. Y esa misma importancia la tendrá ahora en el proceso de reconstrucción. Porque vuelvo a insistir en algo que decía antes. El proceso de reconstrucción no es lineal. O sea, inviertes en unos sectores, hay que cambiar la economía, hay que hacer una transformación digital y una transición ecológica y energética. Y todo eso produce disrupciones en el funcionamiento de la sociedad y produce efectos positivos y efectos adversos. Es muy importante aquí también las alianzas
para que la transición sea una transición justa, para lo que se dice, que no se quede nadie atrás, pero eso no basta con no firmarlo, hay que poner en marcha mecanismos y el diálogo social es uno de ellos, incluso hay que hacer innovación social. España está haciendo una experiencia muy interesante a nivel mundial en esto de la transición justa, que son los convenios de transición justa, que me parece una idea de innovación social extraordinaria. En todos los territorios afectados por el cambio que está habiendo, vamos a reunirnos, vamos a acordar todos, empresarios, sindicatos, ayuntamientos, universidades, ONGs, distintos, en fin, actores del territorio, para recibir todas las iniciativas de inversión pública o de inversión privada y todas las iniciativas que permitan recuperar la actividad perdida e incluso mejorarla, diversificarla. Esos convenios de transición justa son un ejemplo también de alianza que me parece clave. En lo que tal vez el mundo está fallando en alianzas es a nivel internacional en la cooperación entre los países más industrializados y más ricos y los demás. Lo hemos visto en las vacunas y lo hemos visto un poco vergonzosamente. Y lo podemos acabar viendo en la recuperación. Si no hay, por ejemplo, para América Latina, si no hay cooperación 0,7, que los países, es que España bajó al 0,1 de cooperación y todavía no ha recuperado esa idea de recuperar en la legislatura el 0,5 de la cooperación, pero los demás países todos tienen que hacer su esfuerzo. Si no hay líneas sobre la deuda de esos países, si no hay líneas sobre créditos, porque las ayudas que va a tener España y los demás países europeos, unas son subvenciones, pero otras son créditos favorables, la mitad van a ser en forma de créditos. Bueno, si las instituciones económicas internacionales no se les permite que puedan ser generosos en los créditos a esos países, claro, la recuperación va a ser parcial. Entonces, la alianza significa también el hacer estos mecanismos que permitan que todo el mundo pueda participar en estos procesos. Me parece clave esto de las alianzas, pero creo que hay que mirarlo con una nueva mirada, actualizarla. O sea, actualizar el capítulo de alianzas de los ODS con una mirada que tenga que ver con lo que está pasando en estos momentos, desde las vacunas hasta la última medida de recuperación económica y social que habrá que hacer en países que lo necesitan, vamos, muchísimo. Lo necesitan como el agua, como el aire para respirar y hay que hacerlo. Porque la falta de recuperación en un país, y mucho más en una región del mundo, va a comprometer la recuperación de todo el mundo. En eso no nos engañemos. No es posible la recuperación país por país. Por eso ha sido tan importante que la Unión Europea haya adoptado una inversión mutualizada para la recuperación, pero eso también es una verdad internacional y creo que es algo que, desde la perspectiva de cumplimiento de los ODS, habría que retener. Gracias, Joaquín. Yo creo que podríamos seguir debatiendo, pero se nos va acabando el tiempo. Y yo quiero acabar con una pregunta que os lanzo en general, con perspectiva de futuro. Estamos hablando, de hecho, de que la pandemia ha cambiado las cosas. Lo que pensábamos que nunca se podía hacer, como el teletrabajo, se ha hecho, la digitalización. Este cambio que hemos visto acelerado en pocos meses, incluso en pocas semanas, puede ayudar a acelerar. Ahí Joaquín antes ha apuntado que estamos ya en situación de emergencia, el futuro fue ayer. ¿Estamos en un cambio de mentalidad más sostenible que nos puede ayudar a dar ese empujón que necesitamos para los ODS en el ámbito empresarial, en este caso? ¿Cómo lo veis? Si quieres... A mí me gustaría decir primero una cosa en la línea de lo que se estaba diciendo. Por favor, tanto en España como en la Unión Europea, que eliminemos la burocracia o la reduzcamos muchísimo. Porque cualquier persona que quiere poner una empresa tiene que hacer tal cantidad de cosas que tiran la toalla. Totalmente. Entonces, claro, las empresas son las que crean trabajo. Y entonces, para hacer trabajo justo, tiene que haber trabajo, pero se tiene que reducir la burocracia y apoyar también a las empresas que realmente necesitan un apoyo, porque si no, no pueden seguir adelante. Y, querida vicerrectora, en la universidad nos pasa igual. Es decir, que si redujéramos la burocracia ganaríamos muchísimo. Y es que en la Unión Europea no hay modo de que nos quitemos la burocracia de encima. Y eso hay que pensarlo, porque hay muchas empresas que cierran porque no tienen posibilidad de seguir adelante, porque hay gente que querría crear una empresa pero no le dejan porque tiene que hacer tal. Por el amor de Dios, reduzcamos todo eso, porque si no estamos verdaderamente hundidos. Yo es que ese tema me parece que
que es fundamental. No, además es una cosa que nos venimos quejando desde hace siglos, por no decir otro. Parece, como dices tú, ¿no?, de que nos tropezamos 50.000 veces en la misma piedra. Es que es una cosa que parece minúscula, pero es fundamental. No, Carlos ha contado un ejemplo en pandemia. Dicho, ¿no? Al final estamos siempre con las grandes palabras y luego lo del día a día parece que nos lo estamos olvidando, ¿no? Y sin embargo no debería de ser así. ¿Y cuál es la pregunta que habías hecho? Sí. La situación de futuro. ¿Crees que este cambio que estamos viviendo de la pandemia puede ayudar? Con eso hay que ir con muchísimo cuidado. Apunta. Y creo que no, pero eso tendréis, porque tenéis muchas sesiones por delante, pero creo que todos pensamos lo mismo. Por ejemplo, teletrabajo, pues en parte sí y en parte no. Es decir, en cada punto hay que pensar que sí y que no, porque el entusiasmo maravilloso de decir todos al teletrabajo, pues no está tan claro, sino que tiene que haber sus leyes, sus decretos, que afortunadamente hay, porque no está tan claro que ya que se elimine el trabajo presencial y lo hagamos todo a través del trabajo, pues puede perjudicar muchísimo, por una parte, a los clientes, a los usuarios, por otra parte, a los mismos trabajadores, porque no distinguen entre el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso, por otra parte, a las mujeres se les carga muchísimo más, porque claro, como tú puedes hacer la conciliación familiar, entonces, punto por punto en cada tema. No nos metamos sin pensarlo, ya que vais a tener muchas sesiones para discutir, discutid en cada uno de ellos, porque si no, habrá quienes por ahorrar los viajes de la gente, el tiempo de la gente, dirán, todos al teletrabajo. Sí, es muy bueno en parte, vamos en que sí y en que no. Telemedicina, Dios mío, que los médicos nos atiendan presencialmente, que no nos manden nada más un correo diciendo, ¿cómo se encuentra usted? No, yo es que quiero hablar con mi médico y decirle cómo me encuentro, y además quiero que me opere directamente si puede ser. Es decir, que en cada uno de los casos, la teleeducación, por favor, vayamos con cuidado. No es lo mismo una clase a través de un medio de este tipo que tener ahí a tus alumnos, al grupo de alumnos que son los de la clase de toda la vida, que luego se van a reunir en el futuro, que tienen una relación entre sí. No es lo mismo, por supuesto que no. Entonces, en cada una de estas cosas yo creo que hay que pensar cada una, porque tiene grandes posibilidades, pero también tiene grandes inconvenientes. Y lanzarse en picado sin pensar en cada una de ellas me parecería peligrosísimo. Entonces, claro que utilizar más bicicletas, maravilloso. Siempre todo lo que sea, energías que sean energías, tal, por supuesto que sí. Pero mucho cuidado con decir, y ahora ya no vamos a reunirnos en los congresos en los países determinados, porque claro, va a ser mucho más barato hacerlo. No, por favor, es ir a un país y conocer a la gente y que te cuenten cómo es aquello, y cuando das una conferencia haber hablado con ellos, es que no tiene nada que ver con soltar un discurso, que lo tienes preparado y se lo cuentas a todos el mismo. Entonces, por favor, en esto vayamos con mucha... porque podemos aprender muchas cosas, por supuesto que sí, pero no nos pongamos en manos que no deberíamos, entiendo yo, ¿no? Sí, no, apuntas bien. Todo tiene sus pros y sus contras. Claro. Con lo cual, ahora que estamos empezando, empecemos bien. Vamos a ir viendo en cada una qué es uno y qué no. Estamos teniendo, si me permitís, con el teletrabajo estamos teniendo una experiencia muy interesante en la línea de lo que decía Adela. Realmente, claro, el teletrabajo, que ya estaba antes, pero muy incipiente, que se iba a llegar, pero con la pandemia ha llegado de una manera absolutamente abrupta y además de manera obligada, en fin, no en las mejores condiciones. Y nos ha enseñado bastante en cómo no debe ser y algo en cómo debería ser. Y de hecho en España se ha regulado, ha sido uno de los primeros países del mundo en regular el teletrabajo. En esto parece que España, que siempre va atrás, va aprendiendo, ha regulado el teletrabajo, ha regulado el trabajo en plataformas o una parte del trabajo en plataforma, los riders, en fin. Está teniendo una acción temprana inusual en España en los campos de regulación, pero en el teletrabajo en concreto se pasó de decir que no sea obligatorio, sino que sea voluntario, sobre un acuerdo empresas, trabajadores, empresas para ese teletrabajo, que el lugar de trabajo tendrá que ser un lugar de trabajo ergonómico, en condiciones de salud y seguridad, que los tiempos de trabajo tienen que ser limitados, no pueden ser interminables, que tiene que haber un derecho a la desconexión, que tiene que haber mecanismos
que faciliten la pertenencia a la comunidad laboral, que facilita el trabajo presencial y que son claves en el desarrollo de las personas. Todo esto se ha aprendido y en las negociaciones de diálogo social que ha habido para el teletrabajo, todos estos elementos han estado allí, algunos de ellos se han recogido en la norma, otros irán a la negociación colectiva, pero ha sido una experiencia muy interesante. Y lo mismo habrá que hacer con lo demás. Hay fenómenos que han llegado para quedarse, como se dice, y por lo tanto habrá que abordarlos seriamente con acuerdo. Ahora hay otro fenómeno que ha llegado para quedarse y muy positivamente, que es toda la igualdad. Todos los fenómenos de igualdad que van a trastocar, por cierto, elementos esenciales que es llegar a los hogares. Todo el cambio que va a haber en la economía de los cuidados y el enfoque sobre qué pasa con los cuidados no remunerados, que la OIT considera trabajo y por lo tanto los considera también sujetos de derecho, y cómo habrá que hacer con estos trabajos de cuidados, de reconocerlos, repartirlos porque no están bien repartidos, son una carga fundamentalmente para las mujeres e injusta para las mujeres, reducirlos porque se necesita ayuda exterior, en fin, remunerarlos, toda esta línea también que ha venido y que nos marca todo un porvenir, pues habrá que hablar mucho sobre ella y llegar a acuerdos del acuerdo social, al gran contrato social, que es la clave de todo, para que las cosas puedan, la llegada de estos fenómenos pueda ser algo positivo, claro que sí. Ya para acabar, creo que hay preguntas, si no me equivoco. Vale, buenas tardes. Muchísimas gracias por vuestras intervenciones que han sido absolutamente interesantes. Yo estoy recogiendo, porque hemos propuesto que hubiesen preguntas desde el chat, desde el Twitter de Uber Sostenibilitat, y hemos recogido alguna. Entonces voy a plantear una que hemos pensado que sería quizá la más interesante desde el punto de vista de lo que se ha tratado en la mesa, y es la siguiente. La plantea el CERMI y dice lo siguiente: las entidades del tercer sector trabajamos por hacer posible la redistribución de la riqueza, y una exigencia es pasar de la visión redistributiva a la orientada a un diseño económico regenerativo. ¿Cómo creéis que podemos ir hacia ese diseño? Entonces, es una pregunta que lanza a la mesa en general. ¿Quién se lanza? ¿Ya sabes qué pasa? Que no acabo de entender bien, porque estás hablando de las entidades del tercer sector y ¿qué se pregunta exactamente en relación con ellas? ¿Qué se pregunta realmente en relación con ellas? Sí, lo vuelvo a leer. ¿Vale? Es una pregunta que lanza el CERMI, que es una organización de integración de personas con discapacidad, que hace una labor social enorme, inmensa. Y repito la pregunta. Dice: las entidades del tercer sector trabajamos por hacer posible la redistribución de la riqueza, y una exigencia es pasar de la visión redistributiva de la riqueza, está hablando, a la orientada a un diseño económico regenerativo. ¿Cómo creéis que podemos ir hacia ese diseño? Es que la segunda parte de la pregunta... Bueno, yo entiendo que las entidades del tercer sector están haciendo una labor impresionante, absolutamente de agradecer por parte de toda la sociedad. Creo que en estas alianzas que se está hablando, evidentemente el sector económico y el sector político es el que están saliendo todo el rato, pero el sector social es absolutamente fundamental. Claro. Todas las entidades del tercer sector, que hay muchísimas, en esta pandemia han sido vitales para nuestra supervivencia. No solamente redistribuyen la riqueza, sino que conservan la vida, promueven la vida, y es fantástico poder trabajar con gentes del tercer sector. Creo que todos vemos que hay una alianza entre el tercer sector, el sector económico y el sector social, y si no están los tres que van yendo de la mano, la sociedad no va a cara al aire. A mí me parece que siempre ha sido muy importante. A veces a la gente del tercer sector se les ve como esas buenas personas que, bueno, que tienen mucho corazón, pero no mucho más. Que va, todo lo contrario, son esenciales. Sin el tercer sector no podríamos salir adelante.
Afortunadamente existen y si no habría que inventarlos. Entonces, creo que hay un trabajo muy bueno de colaboración entre empresas, entre tercer sector, entre el poder político. Hay una entente entre todas ellas que funciona maravillosamente bien y lo que hay que hacer es potenciarla, pero de una manera impresionante. Vamos, a mí es que como no tengo ninguna duda, me parece que lo que hay que hacer es agradecerles su existencia, agradecerles su trabajo y pedirles que por favor no dejen de hacerlo, sino que sigan haciéndolo porque son vitales para nuestras sociedades. Me parece que es clarísimo, ¿no? Sí, al final porque tanto la Agenda 2030 como los ODS lo que buscan es el estado del bienestar fortalecido y pasa también por el tercer sector. O sea, yo creo que es lo que estaba planteando Adela, ¿no? Cualquiera de las alianzas que hemos hablado aquí, no dejamos al margen el tercer sector, está dentro tanto de la actividad económica como la administración pública en sí mismo, no es algo que vaya tienen una paralelo. visión muy clara de quiénes son los desprotegidos, quiénes son los desvalidos, quiénes son los que están quedando fuera. La rectora ha nombrado mi término aporofobia, que quiere decir el desprecio al pobre. El tercer sector son justamente los que están viendo dónde están los vulnerables, dónde están los pobres, qué vulnerabilidades todavía no se han resuelto, qué tendría que tenerse en cuenta. Tienen una visión clarísima y ayudan enormemente a una sociedad para ver, innovando socialmente, hacia dónde hay que dirigirse. Pues por favor, que no decaigan. Yo creo que al final tal vez una de las reformas pendientes de las que se hablaban es precisamente la reforma que dé el lugar que le corresponde al tercer sector y a la economía social y solidaria. En realidad las economías no son solo una economía capitalista y ya está. Hay una economía capitalista en el sentido literal de la palabra, con unas empresas además privadas, claramente privadas, que ocupan un lugar muy importante, pero no es el único. Las administraciones públicas tienen un lugar muy importante como empleadoras y como inversoras, y el tercer sector, solo la economía social y solidaria, las cooperativas, en España son 43.000 empresas y son el 12% del PIB y del empleo. Tienen más, representan más que todo el sector turístico. Y no está todo el tercer sector ahí, habría que ampliar al tercer sector. Y tienen el peso en la economía y en la toma de decisiones económicas que realmente corresponde a este peso que está ahí, pues hay que pensar que igual no. Y además muchas empresas del tercer sector hacen labores que deberían hacer las administraciones públicas, pero el tercer sector se las hace, dijéramos, a más bajo precio, con un esfuerzo voluntarista y militante enorme de las personas que están ahí. Tal vez eso, una de las reformas pendientes, sería la reforma de dar al tercer sector el lugar que le corresponde, no solo como mecanismo de inclusión social necesario, sino también para el conjunto y la regeneración de la economía que se planteaba en la pregunta. La recuperación económica y social ahora mismo es una oportunidad que no se debería desperdiciar en esta dirección. En ese apunte que está planteando de que es una oportunidad única, a mí me gustaría terminar diciendo esto, ¿no? O sea, yo creo que estamos en un momento trascendental en el que la pandemia que estamos viviendo la crisis sanitaria nos ha trasladado a una crisis económica, pero la respuesta que han tenido las administraciones públicas es muy distinta a las crisis anteriores, donde las crisis anteriores fue un neoliberalismo puro en el individualismo y las administraciones públicas tiramos la manita hacia adentro y fue el caos, y en este caso ha sido al revés. En este momento las organizaciones públicas han hecho todo lo contrario y por tanto ahora el momento que vamos a vivir de reconstrucción es trascendental y yo creo que tenemos que verlo desde ese punto de vista y lo tenemos que aprovechar en esas alianzas de las que planteábamos, pero si no lo utilizamos en estos momentos de esa forma y todos juntos, pues igual nos habrá pasado el momento, ¿no? Vital. Yo me gustaría dejarlo ahí, ¿no? En ese momento tan trascendental que vivimos y que todos juntos, administración pública, privada, organizaciones del tercer sector, todos debemos aprovechar. Sí, no, es lo que estamos hablando. Creo que es bonito ese mensaje un poco final de esperanzador que danzas, ¿no? Estamos en el momento justo para cambiar todo. Vale.
Pues vamos a finalizar ya el debate. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Rebeca. Gracias, Adela. Gracias, Joaquín. Yo creo que ha sido un debate muy enriquecedor. Creo que hemos aprendido todos y todas y por lo menos hemos dejado algunas semillitas de esperanza y de cómo hacer las cosas. Bien, paso a Elena, la vicerrectora de Igualdad, Diversidad y Sostenibilidad, que cerrará las jornadas de hoy. Bueno, pues todo lo bueno llega a su fin y procedemos a la clausura de estas jornadas, no sin realizar muy brevemente un agradecimiento. En primer lugar, a las y los ponentes de hoy, que creo que han marcado muy bien la hoja de ruta básica que tenemos que plantearnos en estas jornadas para transformarlo en unas jornadas que sean transformadoras y realistas. Yo he ido tomando nota de cuáles son los agujeros negros que tenemos por delante y que con dos conceptos además muy claros. El derecho nunca puede ser una resistencia a los cambios. Yo soy jurista y desde el Vicerrectorado de Igualdad además me encuentro, Diversidad y Sostenibilidad, me encuentro muchas veces con la resistencia del propio derecho a los cambios y yo creo que la Administración o la propia universidad tenemos que estar para nuestro estudiantado, nuestro personal o la ciudadanía, ¿no? Y por tanto, el derecho nunca puede ser una resistencia, sino que tiene que ser un instrumento para la democracia, para hacer más democracia, para garantizar mejor los derechos. Bueno, pues los ponentes, muchísimas gracias a las empresas que un día como hoy, lunes, se han conectado a este espacio de encuentro. Muchísimas gracias por estar ahí. Por supuesto, al equipo de trabajo de V Sostenibilidad, liderado por Pilar. Muchísimas gracias al Jardín Botánico y a su director, que forma parte del grupo de trabajo, así como el director del Colegio Mayor Rector Peset. Y, como no, a la Fundación ADEIT, que desde un primer momento nos ha facilitado muchísimo el trabajo y nos ha hecho posible este encuentro. Definitivamente, la noción de sostenibilidad se ha instalado en la agenda, ya lo hemos visto. Sobran evidencias científicas que alertan sobre el impacto en el que nos encontramos en este momento. Ya no es viable el business as usual, es decir, seguir haciendo como si la actividad económica pudiera desentenderse de los límites naturales en los que forzosamente está imbuida la economía y la sociedad en general. Así que ya no cabe duda, la economía debe seguir el rumbo de la sostenibilidad, es decir, la huella ecológica que deje nuestra actividad, y aquí se ha dicho, debe ser compatible con garantizar una vida digna para las generaciones futuras. Por tanto, la lógica clásica del capital, que exige una constante apropiación de recursos, parece que llega a su fin. Y debemos preguntarnos, ¿pueden ser parte de la solución las mismas empresas que llevan décadas siendo parte del problema? Sí, debe serlo, indudablemente. No hay una tercera vía, y también se ha dicho. O desaparecerán las empresas que no sean sostenibles o desaparecerá la vida humana. No hay otra forma de entenderlo. Pero ello requiere una deconstrucción y una reconstrucción sobre otras bases, sin que por eso, y esta idea es muy importante, las empresas dejen de hacer lo que saben hacer, que son negocios. Es lógico que quien arriesga su capital deba tener esa ganancia multiplicada, pero dentro de unas reglas de juego compatibles con el respeto por el planeta y las personas que lo habitamos. Y somos conscientes de las diferentes realidades de las pequeñas y medianas empresas frente a las multinacionales transnacionales. Y las reglas, el derecho, debe ser lo suficientemente complejo para asumir ambas realidades. No puede ser que el pez gordo sea cada vez más gordo y el pez pequeño cada vez más pequeño, como apuntaba también nuestra querida Adela. Hoy hemos visto un ejemplo de compromiso y de imaginación, y, ¿por qué no?, también de negocio. No creo que Dai Nature haya hecho este esfuerzo para perder dinero, ni muchísimo menos. Hemos visto que es compatible esta amplia hoja de ruta. La palabra sostenibilidad, y con esto voy a ir acabando, no puede convertirse en un significante tan trillado y vaciado de sentido, como decía también Adela, que pase a ser un reclamo publicitario sin más. Con todo lo que sabemos ahora, y especialmente tras el escenario pandémico, debemos pensar, ¿es esto lo que queremos verdaderamente desde un plano ético, empresarial y personal? ¿Podemos cambiar simplemente el planeta comprando productos eco, como decía Carlos, sin modificar nada más
ni de nuestro estilo de vida, ni del entramado que sostiene el orden socioeconómico actual. ¿Es posible eso? ¿Queremos hacer nuestra, una vez más, la famosa frase de la película El gato pardo? Se vogliamo che tutto rimanga come bisogna che tutto cambi. Es decir, ¿queremos cambiarlo todo con voluntad de que nada cambie? Seamos honestos con nosotros mismos. Se trata del planeta de nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Qué es lo que queremos dejarles? En breve vienen los fondos Next Generation, cerca de 140.000 millones de euros para los próximos 6 años. ¿Vamos a dejar que sea una simple oportunidad de negocio, también se ha dicho hoy aquí, o queremos tomarlo en serio para cambiar la sociedad, cambiar el planeta y cambiar la vida? Lejos quedan los tiempos en los que debíamos batallar por incluir la sostenibilidad en la agenda política. Hoy hemos de evitar caer en la trampa discursiva del lavado verde y recordar que al final se trata de educar al consumidor y cambiar una cultura empresarial, donde otros valores y otros beneficios, como nos decía Carlos, estén en la mesa de negociación, sin perder un ápice la esencia de la empresa ni la perspectiva del negocio, aunque quizás sí cambiando los objetivos cortoplacistas. Al final, el consumidor decide y a partir de ahora parece que está alineado con el compromiso del planeta y sus personas. Por tanto, los negocios siguen, sí, pero de forma comprometida. En el equipo de sostenibilidad creemos que este espacio de reflexión de la Universidad de Valencia puede ser un lugar apropiado para ir avanzando en esos cambios culturales que nos llevarán a un modelo más justo, equitativo, pero sobre todo, y aquí se ha dicho, mucho más humano. Con la colaboración de la empresa, la administración pública, el tercer sector y la academia, lo conseguiremos. Dentro de un mes os esperamos nuevamente en uno de estos encuentros. Hasta entonces, y haciendo mías las palabras de Carlos, de Idai Nature, quisiera invitaros de alguna manera a que penséis, a que soñéis, mejor dicho, cómo sería la empresa sostenible que os gustaría llegar a ser. Y, por tanto, durante este camino que vamos a recorrer conjuntamente los próximos meses, poco a poco ir de alguna forma dándole forma a este sueño y hacerlo de alguna manera realidad, como un día soñó Carlos y consiguió, ¿no? Enhorabuena. Bien, muchísimas gracias y dentro de un mes nos volvemos a ver en los encuentros por la sostenibilidad en la Universidad de Valencia.